Hay ciertas características y actitudes mentales que causan que hacia un 20% de una raza se oponga violentamente a cualquier actividad o grupo de mejoramiento. Se sabe que esas personas tienen tendencias antisociales. Cuando la estructura legal o política de un país se transforma de tal manera que favorece a personalidades así en puestos de confianza, entonces todas las organizaciones civilizadoras del país sufren supresión y a esto le sigue una barbarie de criminalidad y opresión económica. El crimen y los actos criminales son perpetrados por personalidades antisociales. El origen del estado de los internos de instituciones mentales se halla comúnmente en el contacto con personalidades así en los ámbitos del gobierno, actividades policiales y salud mental, por citar unos pocos. Vemos que es importante poder detectar y aislar a este tipo de personalidad para proteger a la sociedad y a los individuos de las consecuencias destructivas que acompañan al hecho de darles rienda suelta a esas personas para dañar a los demás. Como solo comprenden el 20% de la población y como solo un 2,5% de este 20% son realmente peligrosos, vemos que con muy poco esfuerzo podríamos mejorar considerablemente el estado de la sociedad. Ejemplos muy conocidos, incluso estelares, de este tipo de personalidad son, por supuesto, Napoleón y Hitler, Dillinger, Pretty Boy Floyd, Christie y otros criminales famosos fueron ejemplos bien conocidos de la personalidad antisocial. Pero con semejante reparto de personajes en la historia, descuidamos los ejemplos menos estelares y no percibimos que personalidades así existen en la vida actual. Son muy comunes y a menudo pasan desapercibidas. Cuando buscamos la causa de un negocio que fracasa, inevitablemente descubriremos entre sus filas a la personalidad antisocial trabajando duro. En familias que se desintegran, comúnmente encontramos que una u otra de las personas implicadas tiene una personalidad así. Cuando la vida se ha vuelto difícil y está fracasando, un cuidadoso examen del área hecho por un observador entrenado detectará a una o varias de estas personalidades en acción. Como un 80% de nosotros trata de progresar y solo un 20% trata de impedírnoslo, nuestras vidas serían mucho más fáciles de vivir si estuviéramos bien informados sobre las manifestaciones exactas de esa personalidad. Así podríamos detectarla y ahorrarnos muchos fracasos y amarguras. Es importante entonces examinar y enumerar los atributos de la personalidad antisocial. Al influir como lo hace en las vidas diarias de tantos, bien le corresponde a la gente decente estar mejor informada sobre este tema. La personalidad antisocial tiene los siguientes atributos. 1. Él o ella habla solo con generalidades muy amplias. Dicen, todo el mundo piensa, todo el mundo sabe, y expresiones así están en uso continuo, en particular al difundir un rumor, cuando se le pregunta, ¿quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? Por lo general resulta ser una sola fuente, y a partir de esta fuente la persona antisocial ha inventado lo que él o ella quiere hacer creer, que es la opinión de toda la sociedad. Esto le parece natural, pues para ella toda la sociedad es una gran generalidad hostil, contra el antisocial en particular. 2. Una persona así trata sobre todo con malas noticias. ¿Te has enterado? Perdimos 3 clientes la semana pasada. Afirmaciones críticas u hostiles. Tus ideas son ridículas. Invalidación y supresión general. Chismoso. Es Mari. O pájaro de mal agüero. O cizañero. En un momento dado, describían a estas personas. Diles que es estupendo. Siguen con el buen trabajo. Es destacable que una persona así ¿Qué ha pasado? Hay que rehacerlo. nunca transmite buenas noticias u observaciones elogiosas.
3. La personalidad antisocial altera, para empeorarla, la comunicación cuando él o ella transmite un mensaje o noticias. Las buenas noticias se detienen y solo las malas, a menudo adornadas, se transmiten. Oye, tienen que ver esto. Una persona así también pretende pasar malas noticias que de hecho son inventadas. 4. Una característica y una de las cosas tristes acerca de la personalidad antisocial es que no responde al tratamiento, ni a la reforma, ni a la psicoterapia. 5. Cerca de una personalidad así, vemos a asociados o amigos acobardados o enfermos que aun cuando no se vuelvan realmente locos, se conducen en la vida de manera incapaz, fracasando, sin triunfar. Esta gente les causa dificultades a los demás. Cuando se le trata o educa, el asociado cercano de la personalidad antisocial no tiene ganancia estable. ¡Para! Eres patética. Sino que recae con rapidez o pierde las ventajas de su conocimiento, al estar bajo la influencia supresiva de la otra. Al tratar físicamente a estos asociados, generalmente no se recuperan en el tiempo esperado, sino que empeoran y sus convalecencias son deficientes. Es bastante inútil tratar, ayudar o entrenar a personas así mientras permanezcan bajo la influencia de la conexión antisocial. La gran mayoría de dementes están dementes debido a estas conexiones antisociales y no se recuperan fácilmente por la misma razón. Injustamente, rara vez vemos a la personalidad antisocial de hecho en una institución psiquiátrica. Solo sus amigos y su familia están ahí. 6. La personalidad antisocial elige habitualmente el blanco incorrecto. Si un neumático se desinfla por conducir sobre clavos, él o ella maldice a un compañero o a algo que no es la fuente causante de la dificultad. Si en la casa de al lado la radio está demasiado fuerte, él o ella le da una patada al gato. Si A es la causa obvia, la personalidad antisocial inevitablemente culpa a B o C o D. 7. El antisocial no puede terminar un ciclo de acción. Las personas así acaban rodeadas de proyectos incompletos. 8. Muchas personas antisociales confesarán abiertamente los crímenes más alarmantes cuando se les obliga a hacerlo, pero no tendrán el más mínimo sentido de responsabilidad por ellos. Sus acciones tienen poco o nada que ver con su propia voluntad. Las cosas simplemente sucedieron. No tienen ningún sentido de causalidad correcta. ¿Qué estás haciendo, Y en hombre? especial no pueden, por lo tanto, sentir ninguna sensación de remordimiento o vergüenza. 9. La personalidad antisocial apoya solo a grupos destructivos y muestra enojo violento y ataca a cualquier grupo constructivo o de mejoramiento. 10. Este tipo de personalidad aprueba solo acciones destructivas y lucha contra las acciones o actividades constructivas o de ayuda. El artista en particular Un error. se encuentra a menudo como un ver, imán ¿qué hacemos para con esto? individuos con personalidades antisociales, que ven en su arte Veremos si hay algo en lo que valgas. algo que tiene que destruirse y encubiertamente, como un amigo, proceden a intentarlo. 11. Ayudar a los demás es una actividad que casi vuelve loca a la personalidad antisocial. Actividades, sin embargo, que destruyen en nombre de la ayuda, se apoyan estrechamente. 12. La personalidad antisocial tiene un sentido incorrecto de la propiedad y concibe que la idea de que alguien posea algo es una pretensión inventada para engañar a la gente. Nada se posee nunca realmente.
La razón básica de que la personalidad antisocial se comporte como él o ella lo hace radica en un terror oculto a los demás. Para una persona así, cualquier otro ser es un enemigo al que se debe destruir de forma encubierta o manifiesta. La obsesión es que la supervivencia misma depende de mantener a los demás oprimidos o mantener a la gente ignorante. Si alguien prometiera hacer a otros más fuertes o más inteligentes, la personalidad antisocial sufriría la agonía extrema del peligro personal. Su razonamiento es que si tiene tantas dificultades con la gente que le rodea siendo esta débil o estúpida, perecería si alguien se hiciera más fuerte o inteligente. ¿Puedes revisar esto para mí? Es muy importante. Por supuesto. Gracias. Una persona así carece de confianza, hasta el punto del terror. Generalmente esto está enmascarado y no se manifiesta. Cuando una personalidad así se vuelve loca, el mundo está lleno de marcianos o agentes del FBI, y cada persona con la que se encuentra es realmente un marciano o un agente del FBI. Pero la mayoría de estas personas no muestran señales externas de demencia. ¿Lo has revisado? Muy buen trabajo. Oye, buen trabajo. Sí. Gracias. Parecen bastante racionales. Pueden ser muy convincentes. Sin embargo, la lista anterior consta de características que una persona así no puede detectar Creí que debería saberlo. en sí misma. Esto es tan cierto que si pensaste que te encontrabas en alguno de los puntos anteriores, sin duda alguna, no eres antisocial. La autocrítica es un lujo que el antisocial no puede permitirse. Tienen que tener razón, porque están en un peligro continuo según su propio juicio. Si demostraras que estaba equivocado, podrías incluso hacer que él o ella enfermara de gravedad. Solo la persona cuerda, bien equilibrada, trata de corregir su conducta. Te dije que no hagas eso. Si eliminaras de tu pasado a esas personas antisociales que has conocido, y si luego te desconectaras de ellas, podrías experimentar un gran alivio. De manera similar, si la sociedad reconociera a este tipo de personalidad como a un ser enfermo, recuperaciones tanto sociales como económicas podrían producirse. No es muy probable que las cosas mejoren mucho mientras se permita que un 20% de la población domine y perjudique las vidas y la iniciativa del 80% restante. Como el estilo político a la orden del día es el gobierno de la mayoría, así la cordura de la mayoría debería expresarse en nuestras vidas diarias. Sin la interferencia y la destrucción de los socialmente enfermos. Perdona, Mike. ¿Podría verte en mi oficina? La lástima de esto es que estas personas no permitirán que se les ayude y no responderían al tratamiento si se intentara ayudarles. Una comprensión y capacidad de reconocer a estas personalidades podría traer un cambio enorme en la sociedad y en nuestras vidas. El hombre, inmerso en sus preocupaciones, es propenso a las cacerías de brujas. Todo lo que hay que hacer es designar a las personas que llevan gorro negro como los malos, y se puede empezar la masacre de personas con gorro negro. Esta característica hace que sea muy fácil para la personalidad antisocial producir un entorno caótico o peligroso. En su condición de ser humano, el hombre no es valiente ni sereno por naturaleza, y no es necesariamente malvado. Incluso la personalidad antisocial, en su retorcida manera, está muy segura de que está actuando para lo mejor, y normalmente se ve a sí misma como la única persona buena en los alrededores, Yo soy el que trabaja aquí todo el día. ¿ok? haciendo todo para el bien de todos.
El único error en su razonamiento es que si uno mata a todos los demás, no queda nadie a quien proteger de los males imaginados. Su conducta en su entorno y hacia sus semejantes Oye, ese es el segundo. Oye, es el único método de detectar a las personalidades antisociales o a las sociales. Los motivos que tienen para sí mismas son similares: la autoconservación y la supervivencia. Simplemente abordan la tarea de conseguirlas de formas diferentes. Así, como el hombre no es ni sereno ni valiente por naturaleza, cualquiera tiende en cierto grado a estar alerta contra las personas peligrosas y así las cacerías de brujas pueden comenzar. Por eso resulta aún más importante identificar a la personalidad social que a la personalidad antisocial. Así se evita arremeter contra los inocentes por mero prejuicio, antipatía o debido a alguna mala conducta momentánea. Se puede definir con más facilidad a la personalidad social mediante la comparación con su opuesta, la personalidad antisocial. Esta distinción se hace fácilmente y no debería idearse nunca ninguna prueba que aislara solo al antisocial. En la misma prueba deben aparecer tanto el nivel más elevado como el más bajo de las acciones del hombre. Una prueba que declare solo personalidades antisociales sin poder identificar también a la personalidad social sería en sí una prueba supresiva. Sería como responder sí o no a la pregunta ¿todavía le pegas a tu mujer? Cualquiera que se sometiera a la prueba resultaría culpable. Aunque este mecanismo podría haber sido adecuado en los tiempos de la Inquisición, no se ajustaría a las necesidades modernas. Como la sociedad funciona, prospera y vive únicamente gracias a los esfuerzos de las personalidades sociales, es necesario conocerlas, pues ellas, no las antisociales, son las personas que valen la pena. Estas son las personas que deben tener derechos y libertad. Se presta atención a las antisociales solo para proteger y ayudar a las personalidades sociales de la sociedad. Todos los gobiernos de la mayoría, las intenciones civilizadoras e incluso la especie humana fracasarán a menos que uno pueda identificar y frustrar a las personalidades antisociales y ayudar y apoyar a las personalidades sociales de la sociedad. Pues la palabra misma sociedad implica conducta social y sin esta no hay sociedad alguna, solo una barbarie en la que todos los hombres, buenos o malos, están en riesgo. El punto débil de enseñar cómo se puede reconocer a las personas dañinas es que éstas aplican entonces esas características a las personas decentes para hacer que se les persiga y erradique. El canto del cisne de toda gran civilización es la melodía que tocan las flechas, las hachas o las balas que usa el antisocial para exterminar a los últimos hombres decentes. El gobierno solo es peligroso cuando lo pueden emplear personalidades antisociales y para fines de personalidades antisociales. El resultado final es la erradicación de todas las personalidades sociales y el derrumbamiento resultante de Egipto, Babilonia o Roma. Notarás en las características de la personalidad antisocial que la inteligencia no es una pista para descubrirla. Son inteligentes, estúpidas o de capacidad media. Así, los que son extremadamente inteligentes pueden ascender a alturas considerables, incluso a la altura de jefe de Estado. La importancia y la capacidad o el deseo de ascender por encima de los demás tampoco son índices de los antisociales. Cuando llegan a ser importantes o ascender, son, sin embargo, bastante visibles por las amplias consecuencias de sus actos. Pero pueden igualmente ser personas sin importancia u ocupar cargos muy modestos y no desear nada mejor. Así, las 12 características presentadas son las únicas que identifican a la personalidad antisocial, y estas mismas 12 invertidas son los únicos criterios de la personalidad social si uno desea ser veraz respecto a ellas. La identificación o etiquetado de una personalidad antisocial
no se puede hacer con honestidad y exactitud a menos que también en el mismo examen de la persona se revise el aspecto positivo de su vida. Todas las personas bajo tensión pueden reaccionar con arranques momentáneos de conducta antisocial. ¿De verdad? Porque estás siempre encima de mí. Eso no las hace personalidades antisociales. La verdadera persona antisocial tiene una mayoría de características antisociales. La personalidad social tiene una mayoría de características sociales. Así, se necesita examinar lo bueno con lo malo antes de poder etiquetar verdaderamente al antisocial o al social. Al revisar asuntos como estos, lo mejor es obtener testimonios y pruebas muy amplios. 1 o 2 casos aislados ¿De verdad? Porque estás siempre encima de mí. no determinan nada. Se deben buscar todas y cada una de las 12 características sociales y todas y cada una de las 12 antisociales y decidir basándose en pruebas reales, no en opiniones. Las 12 características primarias de la personalidad social son las siguientes. 1. La personalidad social es concreta cuando relata circunstancias. José Gómez dijo, el periódico La Estrella informó y proporciona las fuentes de la información cuando es importante o posible. Puede usar la generalidad de ellos o la gente, Sí, a la gente le gusta mucho. pero raras veces en relación con la atribución de declaraciones u opiniones de naturaleza alarmante. 2. La personalidad social está deseando transmitir buenas noticias y poco dispuesta a transmitir las malas. ¿De verdad? ¿Es eso arte? Tal vez ni siquiera se moleste en transmitir alguna crítica cuando no tiene importancia. Mira lo que he hecho. Está más interesada en hacer que el otro sienta simpatía o aprecio más que antipatía de los demás. Estos son muy bonitos. Y tiende más a errar tranquilizando en lugar de criticando. 3. Una personalidad social transmite la comunicación sin mucha alteración y, de omitir algo, tiende a omitir asuntos ofensivos. No le gusta herir los sentimientos de los demás. A veces hierra al retener malas noticias u órdenes que parecen críticas o crueles. Oh, nada. No te preocupes. ¿Cómo van las existencias? 4. El tratamiento, la reforma y la psicoterapia, en particular de naturaleza leve, funcionan muy bien en la personalidad social. Aunque las personas antisociales a veces prometen reformarse, Digo que lo que hice estuvo mal. Por favor. no lo hacen. Solo la personalidad social puede cambiar o mejorar con facilidad. A menudo es suficiente indicarle una conducta indeseada a una personalidad social para que la mejore por completo. Los códigos penales o el castigo violento no son necesarios para regular a las personalidades sociales. 5. Los amigos y asociados de una personalidad social tienden a estar bien, a ser felices y a tener buen estado de ánimo. Una personalidad social verdadera muy a menudo produce una mejoría de salud o éxito con su sola presencia en el escenario. Por lo menos, no reduce los niveles existentes de salud o estado de ánimo de sus asociados. Cuando se pone enferma, la personalidad social se cura o se recupera de la forma esperada y responde al tratamiento con buenos resultados. 6. La personalidad social tiende a seleccionar los objetivos correctos para su corrección. Arregla el neumático que está desinflado en vez de darle al parabrisas. En las artes mecánicas, puede, por tanto, reparar cosas y hacer que funcionen. 7. En general, la personalidad social termina los ciclos de acción una vez comenzados, siempre que sea posible. 8. La personalidad social se avergüenza de sus faltas y está renuente a confesarlas. Se responsabiliza de sus errores. 9.
La personalidad social apoya a los grupos constructivos y tiende a protestar o a oponer resistencia contra los grupos destructivos. 10. La personalidad social protesta contra las acciones destructivas, apoya las acciones constructivas o de ayuda. 11. La personalidad social ayuda a los demás y se opone activamente a actos que los dañen. 12. Para la personalidad social, la propiedad le pertenece a alguien e impide o desaprueba el robo o abuso de ella. La personalidad social actúa de forma natural basándose en el mayor bien. No la persiguen enemigos imaginados, pero sí reconoce a los enemigos reales cuando existen. La personalidad social quiere sobrevivir y quiere que los demás sobrevivan, mientras que la personalidad antisocial, real y encubiertamente, quiere que los demás sucumban. Básicamente, la personalidad social quiere que los demás sean felices y que les vaya bien, mientras que la personalidad antisocial es muy hábil en hacer que a los demás les vaya realmente mal. Un indicio básico de la personalidad social no es realmente sus éxitos, sino sus motivaciones. Cuando tiene éxito, la personalidad social es a menudo el blanco de la antisocial, y por esta razón puede fracasar. Pero sus intenciones incluían a otros en su éxito, mientras que la antisocial solo valora la ruina de los demás. A menos que podamos detectar a la personalidad social y mantenerla a salvo de la restricción indebida, y podamos detectar también a la antisocial y restringirla a ella, nuestra sociedad continuará sufriendo por la demencia, la criminalidad y la guerra, y el hombre y la civilización no perdurarán. De todas nuestras destrezas técnicas, esa diferenciación está en el lugar más alto, puesto que de fallar, ninguna otra destreza puede continuar, pues la base sobre la que actúa la civilización no estará aquí para darle continuidad. No destroces a la personalidad social y no dejes de hacer ineficaz a la antisocial en sus esfuerzos por dañar al resto de nosotros. Solo porque un hombre ascienda por encima de sus semejantes o asuma un puesto importante, no hace de él una personalidad antisocial. Solo porque un hombre pueda controlar o dominar a otros, no hace de él una personalidad antisocial. Son sus motivos al hacerlo y las consecuencias de sus actos lo que distingue al antisocial del social. A menos que nos demos cuenta de las verdaderas características de los dos tipos de personalidad y las apliquemos, continuaremos viviendo en la incertidumbre de quiénes son nuestros enemigos y al hacer esto, victimizaremos a nuestros amigos. Todos los hombres han cometido actos de violencia u omisión por los que podrían ser censurados. En toda la humanidad no hay un solo ser humano que sea perfecto. Pero están los que tratan de hacer el bien y los que se especializan en el mal. Y basándose en estos hechos y características, los puedes conocer.